aprovechando que Semana Santa, hoy día partimos con la entrada triunfal de Jesús cuando entró el domingo de Ramos. Vamos, Isaías 43. Isaías hace esta pregunta en el Antiguo Testamento. Tienen en sus hojitas de nota. ¿Quién puede decir que ha entendido el pensamiento, del Señor? En el Nuevo Testamento, Pablo responde a esta pregunta y dice en 1 Corintios 2:16, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Nosotros vamos a entender el mundo espiritual y todo lo que nos rodea si tenemos la mente de Cristo. Por eso es importante que para vivir una vida bendecida, una vida exitosa, una vida como la que Dios quiere de nosotros, aprendamos a conocer la mente de Cristo y más que conocer, tener la mente de Cristo en nosotros. La meta, como les digo, de Dios es que aprendamos a ser como Jesús. Esa es la meta principal de Dios, que aprendamos a ser como Jesús, que hagamos las cosas que hizo Jesús. Pero eso no se logra si no logramos pensar como Jesús. Vamos a ver entonces 10 características de pensar como Jesús. Y la primera es, cuando pienso como Jesús, sé perfectamente quién soy. Cuando usted piensa como Jesús, tiene la mentalidad de Cristo, sabe perfectamente quién es usted. En otras palabras, no tengo duda de mi identidad, no tengo duda, no estoy confundido de quién soy. Y Jesús sabía realmente quién era. De hecho, Jesús se define a sí mismo a través lo vemos en los 4 evangelios, en 18 versículos aparte, se define yo soy y da una breve descripción de su persona. Y ahí voy a nombrarle algunas de las cosas en la siguiente pantalla. Dice en Juan 6:35, dice Jesús, estas son palabras de Jesús, Jesús lo dijo. Si ustedes tienen una Biblia donde marca las letras de Jesús en rojo, esto está en rojo. Jesús, en Juan 6:35, Jesús dice, yo soy el pan de vida. En Juan capítulo 8, versículo 12, dice, yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. En Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. En Juan capítulo 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan capítulo 15:1 dice, yo soy la vid verdadera. En Marcos 14:61 y 62 dice, yo soy el Hijo de Dios. Y así encontramos 18 versículos donde Jesús dice, yo soy, y da una descripción. Él sabía, no dudaba de su identidad, no tenía duda de quién era él, por qué había sido enviado, no tenía duda de quién era él. Y también Dios quiere que nosotros no tengamos duda de cuál es nuestra identidad. Vivimos en un mundo donde todo es relativo, y inclusive hasta la identidad ya es relativa, ni siquiera eso es absoluto. Dios quiere que tengamos una identidad. ¿Sabe qué? La búsqueda de la identidad no la vamos a encontrar buscando en nuestro interior, como piensan algunos, buscando no sé a dónde. No lo vamos a buscar quizás en el pastor o el predicador más o el mejor orador del mundo, no lo vamos a encontrar en algún gurú o alguna especie de sabio. Solamente nuestra identidad la vamos a encontrar en Dios. Él es nuestro creador y Él sabe para qué nos creó. Nosotros debemos buscar en Dios cuál es nuestra identidad. Lo primero que debemos conocer es que somos hijos de Dios. Eso define toda nuestra identidad. Usted y yo somos hijos de Dios. Pero como les digo, tenemos que acudir a Dios para descubrir nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? No lo vamos a descubrir ni siquiera buscando en nosotros mismos, porque ahí vamos a encontrar lo macabro y lo dañino que es nuestro corazón. Y vamos a encontrar una distorsión o una imagen distorsionada. Debemos acudir a Dios. Él es nuestro creador y Él sabe por qué nos creó. Él sabe nuestra identidad. La segunda característica de pensar como Jesús es que conozco el propósito de Dios para mi vida. Cuando usted piensa como Jesús, cuando usted tiene la mentalidad de Cristo, usted sabe el propósito de Dios para su vida. Jesús lo sabía. En Juan capítulo 8, versículo 14 dice, yo sé de dónde vengo
y a dónde voy. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Tenía claro su propósito, por qué había sido enviado acá a la tierra. ¿Usted sabe eso? ¿Sabe por qué está acá en la tierra? ¿Sabe de dónde viene o sabe hacia dónde va? Debemos descubrir nuestro propósito. Dios quiere que descubramos nuestro propósito. De hecho, Jesús sabía su propósito desde muy joven, desde muy niño, a los 12 años. Dice, hay la historia de la Biblia, en Lucas, al principio de Lucas, que Jesús se extravió, se perdió. Lo buscaron los papás, como cualquier papá desesperado, me imagino, buscando a su hijo, lo buscaban por todos lados y no lo encontraban. Y fueron al templo y ahí estaba Jesús. Y esto fue lo que le respondió Jesús cuando le preguntaron qué estaba haciendo. No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre. Eso está en Lucas 2, capítulo 49. No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre. A la edad de 12 años Jesús ya sabía cuál era su propósito acá en la tierra. No ese es muy joven. Si de repente nosotros, y esto es para los papás, hablamos con nuestros hijos, inculquémoslo en la importancia de descubrir el propósito de Dios para sus vidas. No son demasiados niños para descubrir. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, no he venido para que tengan vida. Perdón, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús sabía el propósito de su vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora cuando Jesús está yendo a la cruz en el huerto de Getsemaní, él hace esta siguiente oración en Juan capítulo 12, versículo 27. Ahora estoy atribulado. ¿Qué debo decir? Padre, guárdame de este momento de sufrimiento que está por venir. No, porque esta es la razón por la cual vine, para vivir este momento de sufrimiento. Jesús tenía claro su misión aquí en la tierra, tenía claro su propósito acá en la tierra y estaba resuelto a llevarlo a cabo. La segunda característica de pensar como Jesús es que siempre sé que Dios está conmigo. Siempre sé que Dios está conmigo. Jesús vivió en la presencia de Dios. No solamente fue esporádicamente, sino él permaneció, vivió en la presencia de Dios. En Juan 16:32 dice, ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús sabía que Dios estaba con él, sabía que Dios siempre estaba con él. Y aun cuando todo estuviera en su contra, Dios estaba con él y él estaba seguro. Pero ahora, ¿cómo podemos nosotros estar conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas? La respuesta es tan simple, la oración. Jesús tomó o hizo de la oración un hábito. Él oraba a cada momento. Y cuando nosotros pasamos tiempo en oración, tiempo con Dios, vamos a saber, vamos a conocer que Dios está siempre con nosotros. El truco, por así decirlo, de Jesús para saber que la presencia de Dios estaba con él era a través de la oración. En Lucas 5:16 dice, a menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. Me gustaría, si están tomando notas, encierren la palabra a menudo o márquenla con algo. A menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. A menudo quiere decir que ese era un hábito, que lo hacía constantemente, no era solamente una vez a la semana, 2 veces a la semana, era algo constante. Era un hábito de Jesús. Ahora, una pregunta muy directa para todos nosotros. ¿Cuán a menudo nos retiramos a orar durante el día? ¿Cuán a menudo pasamos un tiempo a solas con Dios, donde hablamos con Dios? No solamente nosotros hablar, sino esperar que Él también se comunique con nosotros y nos hable. ¿Cuán a menudo nos retiramos a orar durante el día? ¿Podría ir mejor nuestro día si pasáramos un rato durante el día hablando con Dios? ¿Mejoraría algunas cosas? Por supuesto que sí, mejoraría mucho las cosas.
tendríamos mejores decisiones porque Dios está con nosotros, tendríamos mucho más no lo voy a decir porque se me olvidó la palabra, pero estaríamos mucho más valientes en tomar decisiones porque sabemos que Dios está con nosotros. Si Jesús necesitaba retirarse a orar, a hablar con el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos pasar ese tiempo con Dios? El Hijo de Dios necesitaba pasar tiempo con Dios, con su Padre, mucho más nosotros necesitamos ese tiempo a solas con Dios. Cuarta característica de pensar como Jesús es que dejo que Dios me ayude a elegir mis palabras. Dejo que Dios me ayude a elegir mis palabras. Ustedes le piden ayuda a Dios que la ayude a manejar, valga la redundancia, su lengua, por ejemplo. Amén. Dice Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, 49 dice, yo no he hablado, por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. ¿Saben? Nosotros muchas veces nos metemos en todo clase de errores por hablar cosas que no teníamos que hablar, o de repente inclusive sin ninguna mala intención decimos cosas que no cayeron bien a la otra persona y nos metemos en otro problema. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a elegir nuestras palabras. Yo me considero corto de palabras. Cuando chico siempre me dijeron, lee harto para que puedas tener harto vocabulario. Leí, no sé si harto, pero leí lo suficiente, pero no se me incrementaron las palabras. Tengo muy poco vocabulario. Para decir algunas cosas me cuesta buscar algunos sinónimos. Y cuando conversamos con Cintia, por ejemplo, quiero decir algo y lo digo con otra palabra que no es la acertada. Y la Cintia es todo lo contrario a mí, ella tiene mucho vocabulario. Entonces, para cada definición tiene una palabra. Yo resumo todo en una palabra. Y de repente tenemos discusiones por lo mismo, porque yo digo algo que es sacado de contexto, está bien dicho, en realidad la Cintia siempre me dice que las palabras crean realidad, entonces de repente digo algo que no es lo correcto y queda la escoba. Pidámosle a Dios que nos ayude a elegir las palabras, elegir mis palabras. Si Jesús le pidió esto, me ordenó qué decir y cómo decirlo, nosotros igual, cuando me paro acá, las veces que me paro a enseñar o a hablar, siempre también le estoy pidiendo a Dios qué decir y cómo decirlo. No quiero decir nada que salga de mí, de mi corazón, sino de lo que salga del corazón de Dios para la iglesia. Cuando estamos enseñando abajo también, todo lo que salga del corazón de Dios para su iglesia. Si dejáramos a Dios que nos diga qué decir o cómo decir las cosas, estoy seguro que tendríamos relaciones más buenas, relaciones matrimoniales, de familia, de amigos, mejor, menos problemas. Número 5, la quinta característica de pensar como Jesús es que no me preocupo por complacer a todo el mundo. Cuando tenemos la mentalidad de Cristo, no me preocupo de complacer a todo el mundo. Juan, capítulo 5, versículo 30, dice, yo solo trato de complacer al que me envió. Amén. Nosotros deberíamos solamente complacer al que nos envió, a Dios, nuestro Padre. De verdad que nos vamos a estresar, nos vamos a preocupar, nos vamos a llenar de problemas si tratamos de complacer a todo el mundo. Ni siquiera Dios, siendo Dios, puede complacer a todo el mundo. Hoy mismo, o ahora mismo en algún lugar, habrá alguien que le está pidiendo a Dios un día soleado y en el mismo lugar otra persona le estará pidiendo un día de lluvia para las plantas, para el riego. No puede Dios complacer a todo el mundo. O alguien estará pidiéndole, no sé, que gane su equipo favorito de fútbol a Dios. El otro equipo contrario estará pidiendo lo mismo. Entonces ni siquiera Dios puede complacer a todo el mundo, mucho menos nosotros. No podemos complacer a todo el mundo. Nos vamos a estresar si tratamos de complacer a todo el mundo. Lucas 16:13 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro.
¿Sabe que si estamos conscientes de quiénes somos, el punto número uno, estamos conscientes de quiénes somos, nuestra identidad, estamos conscientes de cuál es nuestro propósito acá en la vida y estamos conscientes de la presencia de Dios constante en nuestra vida, no vamos a preocuparnos por querer complacer a los demás. Vamos a solamente querer complacer a Dios. En cambio, si no sabemos quiénes somos, si no tenemos claro nuestra identidad, si no tenemos claro nuestro propósito, si ni siquiera pasamos tiempo con Dios orando, ni siquiera sabemos que Dios está con nosotros, vamos a tratar de complacer a las demás personas porque vamos a querer su aprobación. Vamos a buscar la aprobación de los demás. Sexta característica de pensar como Jesús es que dependo del poder de Dios en lugar del mío. Aprendo a depender del poder de Dios en lugar del mío. Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Si Jesús era tan dependiente del poder de Dios, ¿por qué nosotros no? Nosotros muchas veces tratamos de depender de nuestro propio conocimiento, de nuestras propias sabiduría, de nuestras propias habilidades, de nuestras propias fuerzas. Y queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Pero en cambio Jesús dijo que no puede hacer absolutamente nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve de su Padre. Nuevamente les digo, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, era tan dependiente del poder de Dios, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros acudimos a nuestra fuerza? Aprendamos a depender del poder de Dios en lugar de los nuestros, de nuestro poder. Y número 7, característica de pensar como Jesús, es que perdono a mis enemigos y a quienes me lastiman. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, perdonamos a nuestros enemigos y a quienes nos lastiman. Debes aprender a perdonar a quienes te han lastimado. A las personas que yo creo que todos en alguna u otra manera hemos sido lastimados por alguien, hemos sido ofendidos, hemos sido pasados a llevar. Creo que todos, no creo que alguien se haya salvado de eso. Debemos aprender a perdonar, dejar soltar esas cosas, aprender a perdonar a quienes nos han lastimado, a quienes nos han ofendido. Jesús, incluso en la cruz, oró de esta manera, después de haber sido humillado, golpeado, escupido, burlado, insultado, ridiculizado, dijo esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Hay alguien en su vida que ha hecho algo que ustedes los tienen ahí guardados y no han podido perdonar? ¿Hay alguien que los ha herido lo suficiente como y no han podido perdonar a esa persona? Jesús nos enseña que debemos perdonar a esa persona, aunque no lo merezca. ¿Sabe que ni ustedes ni yo merecemos perdón, pero Dios nos perdonó de la misma manera? Dios nos manda a perdonar, aunque la otra persona ni siquiera lo merezca. Cuando aprendemos a perdonar, vamos a tener la mente de Cristo. O al revés, cuando tenemos la mente de Cristo, vamos a poder aprender a perdonar. La otra vez escuchaba un ejemplo de la falta de perdón. Y no perdonar es como tomar un vaso de veneno y esperar que la otra persona sea la que se muera. Perdonar es eso, nos va a ir matando de a poco. Cuando nosotros no perdonamos, vamos acumulando rabia, resentimiento en nuestro corazón y eso nos va a ir matando de a poco espiritualmente, físicamente. Hay un montón de enfermedades porque estamos constantemente pensando, no sé, quizás buscando la venganza o algo, si no perdonamos. Debemos aprender a perdonar, si no ese veneno, que es la falta de perdón, va a irnos matando poco a poco. ¿Saben? Jesús no solamente quiere que perdonemos, no solamente quiere que perdonemos a los que nos hicieron daño o nos lastimaron. Ahora Él hace una declaración aún más radical que perdonar. Ahora, ya estando en la cruz, después de haber sido burlado y golpeado y todo lo que sabemos que le sucedió, y orar al Padre que los perdone, ahora hace una declaración mucho más potente en el
Sermón del Monte, y dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Me gustaría que pudieran encerrar cada uno de esos verbos que hay en ese versículo. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Debemos aprender a hacer eso. ¿Es difícil? Por supuesto que sí, pero Dios quiere que tengamos la mentalidad de Cristo. Cuando experimentemos eso, esto va a salir casi de forma natural. Amar a nuestros enemigos, amar, bendecir, hacer el bien, orar por las personas que nos hacen mal. Número 8, la octava característica de pensar como Jesús es que estoy dispuesto a sacrificarme por los demás. Cuando logramos tener la mentalidad de Cristo, cuando logramos pensar como Jesús lo hizo, es que estamos dispuestos inclusive a sacrificarnos por los demás. Marcos 10:45 dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. En este versículo se resume el Evangelio. Jesús vino a servir y a dar, servicio y dar. Ese debería ser nuestro lema, servir y dar, el sacrificio. Estoy dispuesto a sacrificarme por los demás. En 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Debemos estar dispuestos a sacrificarnos. ¿Sabe que el otro día, o hace tiempo atrás, pensaba en este versículo? Nosotros también debemos dar nuestra vida por los hermanos. Sí pensaba que podía ser un poco metafórico, quizás dar la vida, esforzarnos por sacrificarnos por los demás hermanos, pero viendo la realidad que sucede en otros países, donde hay creyentes que están siendo torturados y muertos a causa de Cristo, muriendo, pastores muriendo para cuidar a sus hermanos que han ido a la iglesia, muriendo literalmente por otros creyentes. Creo que no es literal, creo que no es metafórico, es literal. Debemos entregar incluso nuestra vida, si fuese necesario, por nuestros hermanos. Ese es el Evangelio de Jesús, algo tan radical, tan contracultural. Todo ahora habla del yo, de lo que yo puedo, de cuidarme a mí mismo, de cuidar mi núcleo familiar, y más allá no salgo, pero Dios dice sacrificarse por los demás. Estoy dispuesto a sacrificarme por los demás. Número 9, la novena característica de pensar como Jesús es que quiero hacer la voluntad de Dios y no la mía. Cuando logramos pensar como Jesús es que vamos a querer hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Porque he bajado, dice Jesús en Juan capítulo 6. Dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Ya no queremos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos envió, de Dios. Casi nadie dice algo así. Todo el mundo dice, voy a hacer lo que yo quiero, es mi vida, hago lo que yo quiero con mi vida, es mis recursos, hago lo que quiero con mis recursos, es todo mío. Sin embargo, Dios quiere que hagamos su voluntad, no la nuestra, sus planes, no nuestros planes. Dice Juan 14:31, dice, pero el mundo debe saber que amo a mi Padre y que hago lo que mi Padre me ordenó a hacer. Yo creo que todos acá queremos que el mundo sepa que amamos a Dios, amamos al Padre. Y Jesús nos da la clave de cómo podemos demostrarle al mundo que amamos al Padre. Y la clave es la obediencia. La obediencia es la evidencia de que amamos a Dios. Dice, el mundo debe saber que amo a mi Padre y que hago lo que mi Padre me ordenó a hacer. Cuando somos obedientes a lo que Dios nos ha mandado a hacer, estamos evidenciando nuestro amor hacia Dios. La obediencia es la evidencia del amor a Dios. Número 10, la 10ª característica de pensar como Jesús es que pienso mirando hacia la eternidad. Pienso mirando hacia la eternidad. Cuando miras tu vida, cuando miramos nuestras vidas, nuestras amistades, lo que pensamos acerca del
pecado, de las relaciones, de la crianza, lo que pensamos acerca de los hábitos, de los planes o los sueños o las metas, ¿lo hacemos pensando en la eternidad o lo hacemos pensando en el aquí y en el ahora? ¿Lo hacemos pensando en eso que está por venir o lo estamos pensando en el aquí y en el ahora? Si tenemos la mente de Cristo, lo haremos mirando hacia la eternidad. De pronto, cuando tenemos la mentalidad de Cristo, entendemos que hay algo más en la vida que solamente el aquí y el ahora. Y empezamos a ver, a mirar hacia la eternidad. Las acciones que hacemos, las decisiones que tomamos, lo hacemos pensando en lo venidero. Amén. Hay entendidos médicos que dicen que el ser humano puede soportar dolor o sacrificio extremo si tienes en mente algo más beneficioso del otro lado de ese sacrificio. O sea, los seres humanos tenemos la capacidad de soportar dolores extremos, sufrimiento extremo, si tenemos en mente algo más beneficioso que ese dolor que estamos soportando. Si nosotros nos enfocamos en mirar nuestra realidad, nos enfocamos en mirar el aquí, lo que nos está rodeando, lo más probable es que nos vamos a estresar, nos vamos a deprimir, nos vamos a desalentar, a decepcionar. Pero si miramos el gozo que nos espera en la eternidad, tendremos fuerzas para continuar adelante. Y eso es lo que hizo Jesús cuando estaba ahí en la cruz. Hebreos 12:2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Pongamos nuestro enfoque, nuestra mirada en la eternidad, en ese gozo que nos espera. Y vamos a poder llevar nuestra vida a través del sufrimiento, a través del dolor. Experimentamos todo el sufrimiento. Eso no hay algo que diga que cuando hemos aceptado a Jesús vamos a tener nuestra vida resuelta. Pero vamos a tener compañía, Dios va a estar con nosotros, vamos a tener un propósito, vamos a tener una identidad. Vamos a tener esto de mirar hacia la eternidad y ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Sigamos avanzando debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora, ¿cómo podemos tener la mente de Jesús? No sé a usted, pero a mí me encanta estas 10 características de alguien que piensa como Jesús. Sí me gustaría tenerlo, pero ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo tener la mente de Cristo? Primero, vamos a partir por el número 2. Segundo, pedirle a Dios que me enseñe el significado de un texto y cómo puedo ponerlo en práctica hoy. Y hay 2 versículos bíblicos que ustedes se los van a llevar a la casa. Léanlo. Y que esta semana este sea su versículo donde puedan leerlo, sacarle notas a ese versículo, exprimirlo hasta la última gota de nutrientes que tenga ese versículo. No se canse de leer un versículo. Yo siempre les digo, Spurgeon, un gran predicador, podías pasar un mes leyendo solamente un versículo, leyendo un mes, día tras día, y irle sacando hasta la última gota de nutrientes que ese versículo podría darle. Así que no se canse de leer un versículo, no se sienta como que, estoy leyendo la Biblia porque estoy pasando mucho tiempo pegado con este versículo. Dígale a Dios que le enseñe el significado de ese texto. Estudie un poco, saque algún diccionario. Desde el celular hay un montón de opciones donde hay diccionarios, comentarios. Extraiga lo máximo que pueda de ese versículo. Y lo más importante, cómo ponerlo en práctica. El conocimiento no es nada si no lo llegamos a poner en práctica. Pídele a Dios cómo puedo poner cada uno de esos versículos que leo día a día a ponerlo en práctica. El conocimiento, como les digo, se va a ir acumulando en nuestra cabeza y nos va a hacer bulto, pero tenemos que ponerlo en práctica. Cada una de las cosas que tenemos que ponerlo en práctica. Y la primera cosa, cómo tener la mente de Jesús, es estudiar su vida y las palabras y su palabra en la Biblia. Estudiar la vida de Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer desde el 3 de abril.
desde el 3 de abril. Vamos a ir estudiando la vida de Jesús, los hábitos que tenía Jesús. Como les digo, estos son los hábitos que tenía Jesús. Vamos a ver 31 hábitos que Jesús hacía día a día y cómo nosotros podemos tenerlos, aplicarlos también en nuestra vida. Le voy a leer un poquito de la introducción. Dice, los hábitos de Jesús, 31 de ellos constituyen eventos observables en la vida de Jesucristo. Él es el ejemplo máximo de una vida exitosa. Las buenas noticias para nosotros son que cada uno de esos hábitos puede ser imitado. Son hábitos que pueden ser puestos en prácticas en nuestra vida. A través de los siglos, muchos líderes han sido vistos como modelos dignos de imitar, pero nadie es más digno de ser imitado que Jesucristo. Juan capítulo 13, versículo 15, Jesús dijo, yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Y posteriormente nos dio la llave para la felicidad. Esto nos permite hacer lo mismo que Él hizo. Dice en Juan 13, 17, si entienden estas cosas y las ponen en prácticas, serán dichosos. Poner en práctica los estatutos y los mandamientos que Dios nos ha dado nos va a llenar de felicidad, nos va a llenar de dicha, de bienaventuranza. Así que, bueno, ahí habla otras cositas más acerca de lo que vamos a estar viendo. Así que los invitamos los miércoles a las 20 horas. Gracias, mi amor. El pastor me dice que les haga recuerdo que el jueves tenemos Santa Cena a las 11, a las 8. Hoy súper disléxico. A las 8 de la tarde. Así que para que también puedan venir a ser parte. El Señor nos dejó esto como un mandamiento. Debemos cenar, tener este tiempo de reunión y recordar lo que hizo Jesús por nosotros. Y esta semana es especial. Aproveche estos tiempos de feriado para pasar tiempo leyendo la Biblia, viendo lo que Jesús hizo. Si es que ven en televisión, yo la verdad no he visto nada que han dado en hartos años consecutivos acerca de Jesús. De repente dan que uno que otro santo, pero de Jesús prácticamente ya se ha estado quitando casi todo. Así que busquen en la Biblia, que ahí está la fuente de lo que Jesús hizo. Pasemos un tiempo de recogimiento donde aprendamos también un poco del Maestro. Amén. Vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por tu palabra. Te agradecemos porque hablas a nuestros corazones. Te queremos pedir que tú seas trayendo a nuestra mente cada uno de estos principios que hemos aprendido, que hemos leído. Te queremos pedir que hagas cada una de estas características, que cuando veamos estas 10 características nos veamos también a nosotros mismos, Señor, que aprendamos cada una de estos principios, Señor, para poder ser como tú. Queremos imitarte en todo, Señor, en lo que hiciste, como pensaste. Queremos pasar este año también, Señor, hablando y estudiando acerca de tus hábitos y cómo podemos hacerlos nuestros. Cómo podemos hacer el hábito de orar, de ayunar, Señor Jesús, de descansar, de relacionarnos, Señor, de amar, Señor, de tantas cosas que tú hiciste acá en la tierra. Te queremos pedir que tú seas guiándonos, ayudándonos, dando la fuerza, Señor. Confiamos en tu poder en nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar también en tu sabiduría y no en la nuestra, Señor. En tu conocimiento y no en el nuestro. En tu poder y no en el nuestro. A depender cada día más de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.